Saludos a todos. Les saluda Yerica Villasmil. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las dimensiones epistemológicas de las relaciones entre la teoría y la práctica. Esto expresado en un artículo escrito por el doctor Jacques Camus. El autor ilustra en este artículo cómo la teoría y la práctica están intrínsecamente ligadas en un contexto específico y cómo se manifiestan las dimensiones epistemológicas en esta relación. Para ello se plantea una serie de preguntas. ¿Qué se desea expresar al decir análisis clínico en ciencias humanas? ¿Qué estatus epistemológico se puede atribuir a esta metodología general de investigación? ¿Se trata de una producción de un saber científico, de un método particular, de un modo diferente de hacer y producir ciencia? ¿Cómo situar el análisis clínico en la diversidad de métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales? Como podemos ver, el autor utiliza el análisis clínico como un ejemplo para mostrar la complejidad, la interacción dinámica y la retroalimentación mutua entre la teoría y la práctica, destacando la importancia de considerar estas dimensiones en cualquier análisis epistemológico. Para ello, estructuró su artículo de la siguiente forma. Un apartado denominado la clínica médica, otro la psicología clínica, investigación-acción, la consulta organizacional, el análisis clínico como proyecto, la lógica de la argumentación y el universo simbólico y cultural. Iniciemos con lo que es el análisis clínico, de acuerdo a la apreciación que tenemos después de haber analizado el artículo. Empecemos con el aspecto de complejidad y variabilidad. Para el autor, cada caso clínico es único y presenta una complejidad que las teorías generales no siempre pueden abarcar completamente. Esto refleja la necesidad de flexibilidad y adaptación en la aplicación de teorías a la práctica. El siguiente aspecto es la interacción dinámica. En esta existe una interacción continua y dinámica entre la teoría y la práctica en el análisis clínico. Las observaciones y experiencias clínicas informan la teoría, mientras que las teorías guían y estructuran las prácticas clínicas. En este sentido, la retroalimentación mutua en la práctica clínica no solo aplica teorías, sino que también contribuye a su desarrollo y al refinamiento. Las experiencias prácticas pueden revelar lagunas o vacíos que existen en las teorías o también pueden inspirar nuevas hipótesis y enfoques teóricos. En el apartado de la clínica médica tenemos que la relación práctica en el análisis clínico, ¿verdad? Es decir, la práctica médica diaria como diagnóstico de enfermedades y su tratamiento se basa en teorías y conocimientos científicos ya establecidos. Estas teorías provienen de la investigación médica, la biología, la farmacología y otras ciencias relacionadas. Sin embargo, la aplicación práctica de estas teorías no es directa ni simple. Requiere la interpretación y la adaptación a las condiciones y contextos específicos de cada paciente. En su dimensión contextual sobre la clínica médica, el autor señala que el análisis clínico destaca la importancia del contexto en la aplicación de teorías. Un tratamiento o diagnóstico teórico debe ser ajustado a las particularidades del paciente que se conocen gracias al contacto directo con él, lo que puede revelar limitaciones o puntos fuertes de la teoría. Esto muestra cómo la práctica puede retroalimentar la teoría, sugiriendo modificaciones o nuevos enfoques. Con respecto a la dimensión metodológica en la clínica médica, se tiene que en la práctica clínica se utilizan diversos métodos para diagnosticar y tratar a los pacientes, que van desde pruebas de laboratorio hasta evaluaciones físicas y entrevistas. Estas metodologías pueden influir en la manera que se desarrolla y se valida una teoría médica. Con respecto a la dimensión ontológica, tenemos que las suposiciones sobre la naturaleza de las enfermedades y la salud influyen en cómo se conceptualizan tanto la teoría médica como la práctica clínica. Diferentes enfoques ontológicos como el biomédico frente al biopsicosocial pueden llevar a teorías y prácticas divergentes en el análisis
clínico. El siguiente apartado que analizamos es el denominado la psicología clínica. Con respecto a la aplicación de práctica de teorías psicológicas, se tiene que el autor destaca cómo la psicología clínica aplica teorías psicológicas, incluidas las teorías psicoanalíticas, para comprender y tratar problemas de salud mental. Las intervenciones clínicas están basadas en las teorías del comportamiento, la cognición, la emoción y la psicopatología, así como en conceptos psicoanalíticos desarrollados por Freud y sus seguidores. El autor hace referencia a dos términos bien interesantes y por eso se los quise compartir acá, que son la transferencia y la contratransferencia. Él menciona que los conceptos de transferencia y contratransferencia son aspectos cruciales en el psicoanálisis y que ilustran la compleja relación entre la teoría y la práctica. La transferencia se refiere a los sentimientos y actitudes que un paciente proyecta sobre el terapeuta, mientras que la contratransferencia es la reacción emocional del terapeuta hacia el paciente. Estos fenómenos no solo en la dinámica terapéutica, sino que también proporcionan material valioso para el desarrollo de teorías. La forma en que estos procesos se manejan en la práctica clínica pueden informar y modificar las teorías psicoanalíticas existentes. Con respecto a la retroalimentación de la teoría práctica en el psicoanálisis, tenemos que la teoría práctica psicoanalítica proporciona datos y experiencias que pueden retroalimentar y refinar las teorías psicoanalíticas. Los psicoanalistas observan cómo las intervenciones teóricas funcionan en la práctica y utilizan esta información para ajustar y mejorar las teorías existentes. El autor señala que esta retroalimentación es crucial para el desarrollo continuo del psicoanálisis, permitiendo que las teorías se mantengan relevantes y efectivas. Con respecto también a lo que son la contextualización y la adaptación en la psicología clínica, el autor señala que la psicología, y en particular el psicoanálisis y las corrientes recientes del behaviorismo, ejemplifican la necesidad de contextualizar y adaptar las teorías a las realidades individuales de cada paciente, ya que cada caso clínico es único y los psicólogos deben adaptar sus enfoques teóricos a las circunstancias específicas de cada paciente. Esta adaptación es una forma de integrar la teoría con la práctica de manera que se maximice la eficacia del tratamiento. Les acabo de mencionar la relación que tiene el behaviorismo en la parte de la psicología clínica y de psicoanálisis, pero aquí vamos a profundizar un poco más, ya que el autor señala que las corrientes recientes del behaviorismo pueden constituir otro ejemplo de la interacción entre la teoría y la práctica en la psicología clínica. Las teorías behavioristas centradas en el comportamiento observable y en la modificación de conductas también han influido significativamente en las prácticas clínicas. Es decir, que enfoques como la terapia cognitivo-conductual han evolucionado a partir del behaviorismo tradicional, incorporando elementos cognitivos para tratar una amplia variedad de trastornos psicológicos. Estas corrientes demuestran cómo las teorías se adaptan y evolucionan en respuesta a la práctica clínica y a los resultados empíricos que se obtengan. Otro elemento importante en este apartado está relacionado con la dimensión ética que menciona el autor. Él señala que en la psicología clínica y en el psicoanálisis abundan los principios éticos que guían tanto la teoría como la práctica. La ética profesional exige que los clínicos y los psicoanalistas utilicen métodos basados en evidencias y teorías bien fundamentadas para asegurar la mejor atención posible para sus pacientes. Otro apartado importante en el artículo de Jacques es el relacionado con la investigación-acción. Al referirse a este, el autor muestra un enfoque concreto en el que la relación entre la teoría y la práctica se pone en evidencia de manera explícita y productiva, ya que la investigación-acción es un ejemplo de cómo los profesionales pueden utilizar la teoría para informar su práctica y a su vez utilizar sus experiencias prácticas para informar y mejorar la teoría.
Este enfoque metodológico refuerza la idea central de Readme de que la teoría y la práctica no son entidades separadas, sino que están en una relación dinámica y mutuamente influyente. Entonces, en cuanto a la integración de la teoría y la práctica, dentro de la investigación-acción, tenemos que es un método que busca cerrar la brecha entre la teoría y la práctica. Los participantes de la investigación-acción aplican teorías en contextos reales para resolver problemas prácticos y al mismo tiempo utilizan sus experiencias y resultados prácticos para informar y desarrollar nuevas teorías, como lo dije hace rato. En la investigación-acción se da un ciclo de aplicación y reflexión continuo que ilustra perfectamente la interdependencia entre la teoría y la práctica. Este ciclo de reflexión y acción es continuo y está compuesto por planificación, acción, observación y reflexión. Este ciclo permite a los practicantes aplicar teorías, observar resultados, reflexionar sobre lo que funcionó y lo que no funcionó, luego ajustar las teorías y prácticas en consecuencia. Este proceso dinámico es un ejemplo de cómo las teorías se prueban, se refinan y desarrollan en contextos prácticos. Con respecto a la dimensión contextual en la investigación-acción relacionada con el análisis clínico, tenemos que esta enfatiza la importancia del contexto en la aplicación de las teorías. Las soluciones teóricas se prueban en contextos específicos y las características únicas de cada contexto pueden revelar limitaciones o fortalezas de la teoría. Esta dimensión contextual es fundamental para entender cómo y por qué las teorías necesitan adaptarse a diferentes situaciones prácticas. Otro aspecto importante es la participación colaborativa, ya que es un aspecto clave de la investigación-acción, al valorar la colaboración entre investigadores y practicantes. Esta colaboración asegura que las teorías no sean desarrolladas en el vacío, sino en interacción con aquellos que están directamente involucrados en la práctica. Este enfoque participativo garantiza que las teorías sean relevantes y aplicables a problemas prácticos y reales. Producto de todo esto se genera un conocimiento práctico y teórico, ¿verdad? Entonces podemos decir que la investigación-acción genera tanto conocimiento práctico como teórico y que las soluciones prácticas desarrolladas a través de este enfoque proporcionan datos empíricos que pueden ser utilizados para refinar teorías existentes o desarrollar nuevas teorías. Esta generación de conocimiento bidireccional es esencial para la evolución tanto de la práctica como de la teoría. Sigamos entonces con otro apartado del artículo que está referido a lo que es la consulta organizacional. El autor vincula la consulta organizacional con el análisis clínico en la producción del conocimiento, además de mencionar lo que es la investigación-acción desde la tradición lewiniana. Estos enfoques tienen similitudes en cuanto a su enfoque práctico y colaborativo para abordar problemas complejos en contextos específicos. Ahora bien, la consulta organizacional relacionada con el análisis clínicos aborda elementos relacionados con lo que es la consulta organizacional centrado en la aplicación práctica de teorías y en la resolución de problemas específicos en contextos concretos. En la consulta organizacional se utilizan herramientas y enfoques similares a los utilizados en la clínica para comprender y abordar problemas organizacionales complejos. Ambos enfoques enfatizan la importancia de la colaboración entre los consultores, los empleados y los líderes de una organización, que llevado al análisis clínico se refiere a lo que son los terapeutas y los pacientes. Con respecto a la investigación-acción, desde la tradición lewiniana, se tiene que estos se basan en el modelo del ciclo de acción-reflexión propuesto por Kurt Lewin y que este modelo implica tomar acciones prácticas, observar los resultados, reflexionar sobre la experiencia y ajustar en consecuencia, como lo hemos explicado hace algún ratito. Producto de estos enfoques se genera un conocimiento que es aplicable y esta aplicación permite generar y validar las teorías.
Tanto la consulta organizacional como el análisis clínico desde las perspectivas lewinianas contribuyen a la generación y a la validación de teorías. Estas experiencias prácticas y los resultados obtenidos en el proceso se utilizan para mejorar y desarrollar nuevas teorías sobre el funcionamiento organizacional y la salud mental. Continuamos entonces hablando sobre lo que es el análisis clínico como proyecto, que es uno de los apartados bien interesantes del artículo, donde tenemos que las características propias del análisis clínico como proyecto son que tiene una estructura planificada y sistemática que permite organizar al investigador para comprender los fenómenos sociales y complejos. Maneja una aproximación integral, es decir, que no es solo una técnica o un método, sino que el análisis clínico es un enfoque integral que guía la interacción entre el investigador y la población estudiada. Facilita una interacción dinámica y bidireccional, donde la relación entre el investigador y la población estudiada es fundamental, ya que a través de esta interacción se obtienen datos, se realizan observaciones y se establece un diálogo que enriquece el proceso de investigación. Ahora bien, ¿cuál es el propósito del análisis clínico como proyecto según el artículo del investigador? Pues no es otro que la generación de conocimiento, ya que no es nada más no se limita a obtener información, sino que es parte intrínseca del proceso de generación de conocimiento en el análisis clínico. Este conocimiento permite la transformación de la realidad social, es decir, que el análisis clínico busca no solo comprender la realidad social, sino también transformarla mediante una interacción ética y reflexiva entre el investigador y la población estudiada. El análisis clínico se presenta entonces como un estudio de la complejidad que apunta a dar cuenta a la multiplicidad de los niveles de la realidad entremezclados en las situaciones concretas de estudio, es decir, individuos y grupos, asociaciones, comunidades, movimientos sociales, entre otros. Tiene su foco en la acción social, ya que, como lo dijimos ahorita, busca la transformación de esta y busca precisamente conocer o actuar en la acción social en sus manifestaciones concretas, lo que permite una comprensión más profunda y contextualizada de los fenómenos sociales. El análisis clínico como proyecto se basa en diferentes enfoques y metodologías de la investigación, entre las que podemos citar la clínica médica, la investigación-acción, la consulta organizacional, lo que son las historias de vida, el enfoque etnográfico, la observación participante, el estudio de casos, la entrevista clínica en profundidad, entre otros. ¿Cuál es el objeto y el cuadro teórico del análisis clínico como proyecto? Analizando el artículo, podemos decir que el objeto es la acción social que se manifiesta en términos concretos. El autor plantea que el análisis clínico debe centrarse en la acción social tal como se manifiesta en situaciones específicas y reales, no de manera abstracta. Esto significa que el objeto de estudio son las acciones y comportamientos de las personas en contextos concretos, lo que permite una comprensión profunda y contextualizada de los fenómenos sociales. Ahora bien, el cuadro teórico del análisis clínico se basa en el análisis de la complejidad. El autor destaca que las teorías deben ser capaces de abordar la complejidad de los fenómenos sociales, integrando múltiples dimensiones y perspectivas. El análisis de la complejidad implica considerar los múltiples factores y variables que influyen en la acción social, así como las interacciones y las relaciones que se dan entre ellos. El siguiente apartado se denomina lógica de la argumentación. En ella tomamos como aspectos importantes la relevancia y la contextualización, la validez y la credibilidad, el empoderamiento y la participación, la diversidad epistemológica y el desarrollo de teorías. Fíjense que en esta sección de la lógica de la argumentación, tenemos que el autor destaca la importancia de estructurar los argumentos de manera coherente y consistente, independientemente de si se basan en datos cualitativos o cuantitativos o en ambos. El autor señala que una argumentación sólida debe mantener una estructura lógica en la que las premisas conduzcan de manera válida a las conclusiones, evitando contradicciones internas y apoyándose en evidencias adecuadas y relevantes.
Además, los argumentos deben ser claros, precisos, para que puedan ser entendidos y evaluados por otros investigadores y profesionales. El autor señala que, o destaca la importancia de lo que son las voces de los participantes. Entonces señala que estos actores sociales aportan una perspectiva contextualizada que enriquece la comprensión del fenómeno estudiado y que sus experiencias y opiniones ayudan a situar la investigación en el contexto real, lo que es especial relevantemente importante en el análisis clínico y en las ciencias sociales, donde los fenómenos no pueden ser completamente comprendidos sin considerar el entorno y las interacciones humanas. Otro aspecto relacionado con lo que son la argumentación de los actores sociales tiene que ver con la validez y la credibilidad. Es decir, que incluir el punto de vista de los actores sociales aumenta la validez y la credibilidad de la investigación. Las argumentaciones que incorporen testimonios y perspectivas de los participantes son más robustas y reflejan una visión más completa y auténtica del fenómeno, lo que refuerza la confiabilidad de los resultados obtenidos. Ahora bien, siendo también vimos que uno de los propósitos de lo que es el análisis clínico es el empoderamiento. Tenemos aquí, o lo que es la transformación social, tenemos aquí lo que es el empoderamiento y la participación de esos actores sociales. El autor señala que considerar las voces de los actores sociales fomenta la participación y el empoderamiento de las comunidades involucradas. Esto es crucial en enfoques como la investigación-acción, donde la colaboración entre los investigadores y los participantes es clave para generar conocimientos aplicables y transformadores. En este sentido, tomemos en cuenta lo que es la diversidad epistemológica, donde los actores sociales aportan diversas formas de conocimiento y comprensiones del mundo, lo que enriquece la argumentación con múltiples perspectivas epistemológicas. Esto es especialmente importante en el análisis clínico y la investigación cualitativa, donde se busca capturar la complejidad y la riqueza de las experiencias humanas. Gracias a esto se pueden desarrollar teorías más complejas, ya que al integrar las perspectivas de los actores, podemos decir que se comprende mejor la realidad compleja y multifacética de los fenómenos estudiados. En este sentido, las teorías que consideran estos puntos de vista son más completas y aplicables en diversos contextos, ya que tienen en cuenta las interacciones y significados culturales y sociales. Como último aspecto que se aborda en el artículo, tenemos lo que es el universo simbólico y cultural, donde el autor se refiere a que para destacar como los aspectos simbólicos y culturales son relevantes, estos influyen en la relación entre la teoría y la práctica. Él menciona elementos como la influencia del contexto cultural, donde este tiene un impacto significativo tanto en la teoría como en la práctica. Las teorías no se generan en un vacío cultural, sino que están influenciadas por las creencias, los valores y los símbolos de la sociedad en las que se originan. Tenemos también que tomar en cuenta lo que es el simbolismo y el significado, que juegan un papel crucial en la forma en la que las personas interpretan y aplican el conocimiento. Por ejemplo, los símbolos pueden mediar cómo se perciben y se valoran ciertas teorías o prácticas dentro de una comunidad. Para comprender completamente en este aspecto la interacción entre la teoría y la práctica, es necesario conocer y comprender los significados simbólicos, perdón, y culturales que le dan las personas involucradas a todo el conocimiento. Además, tenemos que tomar en cuenta cuáles son las prácticas culturales y constructos teóricos de acuerdo a la opinión del autor, donde él señala, ¿verdad?, que estas prácticas culturales influyen en la formación y la validación de las teorías, ya que una teoría se desarrolla en un contexto particular específico que gracias a estas características puede que una teoría no sea aplicable directamente en otro contexto que tenga características distintas o que tenga prácticas culturales y constructos totalmente diferentes. Este punto resalta la importancia de considerar la adaptabilidad y la contextualización de las teorías en función
de las prácticas culturales existentes en la localidad. Por último, hablemos de lo que es el constructivismo social, según la opinión del autor, quien señala que este es un enfoque que reconoce que el conocimiento es construido socialmente y está influenciado por los contextos culturales y simbólicos. Esta perspectiva enfatiza que la teoría como la práctica son procesos sociales y culturales y que deben ser entendidos como tal. Para finalizar, puedo decirles que comparto la visión del autor y a su vez su preocupación, ya que para él el análisis clínico es un enfoque que puede considerarse como una metodología que permite la construcción de nuevos conocimientos gracias a la integración de la teoría y la práctica, donde uno complementa al otro en dependencia de las realidades estudiadas. Para el autor, el contexto, es decir, la realidad circundante a los participantes, bien sea de una investigación, el uso del análisis clínico y por ende fueron los pacientes a los que él consideró, pero esto puede ser aplicable en cualquier contexto. Lo que debemos saber es que la teoría debe ser contextualizada para poder aplicarla en la práctica, tomar en cuenta las peculiaridades de esas personas o de ese contexto donde estamos investigando. Entonces, la preocupación principal del autor es que se le reste valor al análisis clínico como enfoque metodológico que permite la generación de nuevos conocimientos. Gracias por su atención.